Muchas gracias a todos por acudir a nuestro evento nacional de referencia en Big Data, Data Analytics, Intelligence Systems. Vamos a dar comienzo a nuestra mesa redonda Big Skills, Big Data y Analytic Requirement. Os voy a presentar a las personas que van a estar con nosotros. Tenemos a Rodrigo Méndez, CEO de Tecnoempleo. Tecnoempleo es el portal especializado en IT en España y además es el portal oficial de nuestro evento. Tenemos también a Pedro Clavería, Head of Data en Sopra Steria, consultora europea de IT. Tenemos a Sara Medina, Head of Talent Acquisition en Acción contra el Hambre, organización humanitaria de referencia mundial. Y por último, a Ignacio Álvaro, que es Head of Data Technologies and Analytics en Insight by Indra, como sabéis, multinacional española que ofrece servicios de consultoría y servicios al sector público. Muchas gracias a todos por estar con nosotros en este espacio. Bueno, para comenzar, me gustaría plantearos una pregunta acerca del Big Data para cazar talento. Se empieza a hablar de un nuevo campo, el Workforce Science, en el que el análisis de datos juega un papel fundamental a la hora de ver más allá de las propias impresiones que causa un currículum y una propia entrevista, ¿no? El análisis automatizado de Big Data permite ya rastrear la red y buscar los perfiles más adecuados más allá de texto, voz o incluso opiniones. ¿Cuál creéis que es el grado de penetración actualmente en vuestras organizaciones y en el mercado? Y en tu caso, Rodrigo, como portal de empleo especializado en IT. A ver, nosotros cada vez vemos más que las empresas han entendido que el Departamento de Recursos Humanos no puede ser el único, que no sea un departamento que tome sus decisiones basadas en datos, más allá de impresiones o más allá de sensaciones. Cada vez más las empresas utilizan los datos que tienen a su disposición para intentar enriquecer los procesos de selección. Es un proceso que va despacio porque hay muchos datos, pero son difíciles de agregar, pero es un proceso que es imparable y que desde luego nosotros estamos viendo. Perfecto. Sara, no sé si quieres comentarnos algo tú también como especialista en recursos humanos. Pues bueno, yo desde mi sector, el sector humanitario es un sector muy tradicional todavía y la penetración de este nuevo tipo de tecnologías pues está ciertamente costando, pero sin embargo todos los departamentos de recursos humanos de las organizaciones humanitarias pues estamos intentando ponernos al día cuanto antes porque entendemos que es el futuro de la selección, es el futuro de la atracción de talento. Desde luego que sí. Nacho y Pedro, ¿queréis comentarnos algo al respecto? Sí, nosotros yo creo que estamos como en los dos puntos, ¿no? Lo usamos internamente, o sea, tenemos las herramientas de Big Data aplicadas a ese entendimiento mucho mejor a la hora de candidatos, incluso de la masa de empleados internas, ¿no? Porque muchas veces necesitamos para un proyecto y nos cuesta en organizaciones grandes saber quién tenemos con esas capacidades y nos ha permitido, fuera de lo que era lo tradicional, buscar de una manera mucho más amplia en el conocimiento que hay ya digo, tanto de candidatos como de personas. Sí. Y lo estamos trasladando a los clientes, o sea, esa misma experiencia. O sea, es algo que estáis ya extrapolando al resto de clientes con los que trabajáis actualmente. Y notas esas peticiones de incluso clientes similares a Tecnoempleo, donde dicen es que estamos procesando miles, o sea, y muchos miles de procesos hacia empresas de TTs y demás, y ven que eso es una necesidad imperiosa. Estupendo. ¿Nacho? Por mi parte, la verdad es que como representando también una empresa tecnológica, sabéis que hay una falta de perfiles en general. En particular, pues yo vivo en mis carnes, ¿no? La falta de perfiles de Big Data. En la incorporación o en el reclutamiento se es cada vez más científico, pero yo personalmente mi opinión es que nosotros lo estamos empleando más en los empleados que tenemos para buscar evidencias de cómo desarrollarlos o cómo hacer que se sientan en el mejor sitio para trabajar, fundamentalmente. Entonces, un poco haciendo un poco el recordatorio, ¿no? Entre todo lo que habéis hablado vosotros, se puede decir que sí que está aportando valor al proceso de selección, ¿no? A todos los niveles en cada una de vuestras compañías. Sí, sin duda, las empresas tienen muchas dificultades para localizar estos perfiles tecnológicos. Y todos los datos adicionales que les puedan ayudar a seleccionar a los mejores siempre les van a ayudar. O sea que la demanda está ahí, desde luego. ¿Sara? Nosotros, en nuestro caso, que además no somos reconocidos como empresa tecnológica, porque no lo somos, pero también buscamos muchos perfiles de analítica de datos y muchos perfiles que tienen que ver con el Business Analytics.
lo que estamos haciendo es trabajar sobre todo nuestra marca empleadora y la estamos también trabajando a través de la analítica de datos, porque creemos que es la mejor manera de encontrar esos factores que pueden ser la clave del éxito para que gente que no se siente atraída a lo mejor por un sector como el nuestro pueda entender que también necesitamos este tipo de perfiles. ¿Consideráis que está cortando tiempos a la hora de realizar el proceso de selección? Yo considero que lo que está es profesionalizando bastante más los procedimientos que antes dependían a lo mejor de personas y te da una objetividad también, como decía antes Macarena, a la hora de hacer determinadas acciones, ¿no? Y a la hora de justificar o incorporar a lo mejor determinados inputs que antes no considerabas. Más que acortar, yo diría que es más sólido los procesos gracias a esto. Estupendo. Sí, yo creo que sobre todo en esa línea, igual no tanto acortar, sino encontrar candidatos que luego continúen, o sea, hacer mejor el matching entre candidato e empresa, ¿no? O sea, y yo creo que eso es uno de los grandes retos, porque al final la rotación yo creo que es otro de los grandes problemas que hay, por lo menos en nuestro sector, y conseguir identificar qué claves son las que te hacen encontrar personas que esa rotación te baje, yo creo que también es fundamental, ¿no? Por supuesto que sí. Si nos centramos más en el tema de competencias y habilidades, ¿no?, demandadas sobre todo a día de hoy en estos perfiles que necesariamente tienen que estar muy cualificados para cada una de las posiciones, ¿cómo están abordando las organizaciones los perfiles tanto internos como externos que no disponen de las skills adicionales necesarias para ocupar estos puestos? ¿Forman internamente o se nutren de escuelas de negocios como la nuestra, MSMK, para formar a estos perfiles? No, desde luego, los candidatos formados siempre parten con ventaja en un proceso de selección. Lo que nosotros hemos visto es que las empresas valoran muchísimo a aquellos candidatos que se están formando, sea con autoformación o sea con formaciones de escuelas de negocios, pero quieren candidatos que estén al día y que se mantengan al día, porque en el sector tecnológico, si te paras, en un año estás fuera de juego. Y abundando en lo que decía Pedro, la parte de soft skills les parece esencial a las empresas y buscan candidatos que tengan esas habilidades de relación y de autoaprendizaje que les conviertan en candidatos que sigan en la empresa por mucho tiempo y que no roten al cabo de un año, ¿no? Nada, solo estoy totalmente de acuerdo. Solo, bueno, añadir que más allá de las competencias técnicas, que es evidente y que damos por sentadas cuando buscamos este tipo de perfiles, es fundamental la parte soft, la parte de gestión de equipos, la parte más transversal, ¿no? Porque también tenemos que entender que la analítica no solo nos está llevando a buscar perfiles más especializados, es que nos está llevando a buscar perfiles mucho más transversales que hagan que los equipos puedan posicionarse en diferentes áreas del negocio. Nosotros, en este sentido de la pregunta que decías, yo creo que estamos en los dos ámbitos. Esa necesidad que hay, o sea, nos viene gente muy interesante formada en escuelas como la vuestra, pero también tenemos una hoja de ruta pintada, no solo en el ámbito de data, en algunos otros ámbitos que también tienen mucha necesidad, tanto en habilidades técnicas, sobre además matriz de qué competencias van adquiriendo, aplicada en proyectos, o sea, donde van a trabajar en proyectos ya de agilidad desde el inicio y podemos incorporar gente en cualquier nivel que va aprendiendo y teniendo también no solo la parte técnica, sino esas soft skills y la parte, o sea, y eso es totalmente desarrollado para que la gente interna o que incorporamos más junior la llevemos a donde queremos o creemos que tiene que estar ahora mismo, ¿no? Porque a veces yo creo también ese punto de aplicado como nos gustaría a las empresas todavía todavía cuesta encontrarlo, pero ¿no? A día de hoy. Está evolucionando muy rápido, o sea, porque es que esto va a una velocidad. Desde luego, y además más en estos perfiles, ¿no? Que, como bien comentabas tú antes, Rodrigo, la actualización en cuanto a competencias es diaria, como quien dice. Hoy aprendes una cosa y mañana ya no sirve para nada, como quien dice. No sé si, Nacho, ¿tú tienes algo que añadir? Sí, yo creo que estos profesionales o el mercado profesional ha evolucionado, ¿no? Inicialmente buscábamos competencias técnicas, creo que todas las empresas, en la medida en la que aquello se ha resuelto razonablemente, porque ya hay una oferta más avanzada de lo que había entonces, seguramente no es suficiente, pero es más avanzada, pues yo creo que nos podemos volcar o nos hemos orientado a desarrollar o a pedir también esas soft skills que son necesarias y digamos que con esa masa crítica, nosotros por ejemplo como empresa grande pues tenemos ya bastante gente, un colectivo fuerte que puede ayudar en la labor formativa, seguimos apoyándonos por supuesto en escuelas de negocio, universidades o en cualquiera que tenga un ecosistema en general,
pero somos capaces ya por lo menos de coger a una persona con un nivel más básico en términos técnicos y desarrollar en base a esas habilidades pues ese conocimiento que necesita para poder trabajar en proyectos de estos. Enlazando un poco con lo que me estás comentando ahora, dices que bueno, nos importa contratar perfiles más junior, ¿no? E irles formando poquito a poco. Entonces entiendo que esa dificultad que suele haber entre bueno, los perfiles que solicitan las empresas y la cualificación que efectivamente estos tienen, la solucionáis un poco con estos perfiles más junior. ¿O creéis que estas dificultades están más ligadas a temas de banda salarial? Personalmente creo que la banda salarial no es un problema porque el mercado profesional te obliga, el mercado laboral te obliga a ser competitivo, ¿no? O por lo menos yo lo considero así. Es verdad que seguramente en muchos perfiles, dependiendo un poco de la demanda, terminamos pagando las empresas cosas que hace unos años o incluso unos meses nos pareció una locura, ¿no? Yo creo que como decía antes, hay un recorrido y hoy el problema salarial no es el fundamental. ¿El resto estáis de acuerdo en que el problema salarial no es tan determinante? Desde luego el salario es un factor que estos candidatos es un factor clave para ellos. Se saben muy buscados y muy queridos y negocian de otra manera. Desde luego. En los perfiles junior a nosotros nos parecen muy interesantes. Sobre todo nos parece muy interesantes el perfil que quizá no tiene mucha experiencia profesional, mucha experiencia laboral como en una empresa, pero es alguien que se ha movido, que pertenece a comunidades de desarrolladores, que ha hecho proyectos por su cuenta. Esa persona tiene una experiencia en la vida real que muchos querrían haber sacado a lo mejor de una formación, ¿no? Entonces, los perfiles juniors no son necesariamente malos, pero hay que mirar un poquito más allá, ¿no? Más allá de la experiencia laboral y del currículum, ¿no? Hay que mirar un poco al candidato. Ajá, perfecto. Sí, yo creo que al final el problema que tenemos ahora mismo, y yo os he mencionado al principio, es falta de recursos. O sea, y en los distintos tramos, ¿no? O sea, tenemos ahí un gap y es esa pirámide de recursos con experiencia que posiblemente son los que ahora mismo falta y no los construyes. Al final tienen que pasar por la experiencia de los proyectos reales, ¿no? Sara. Bueno, para nosotros el salario no es un problema para atraer candidatos, porque los que vienen a trabajar al sector humanitario evidentemente traen una motivación extra y nosotros ofrecemos un salario emocional con el que pocas organizaciones pueden competir. Entonces, bueno, no es nuestro problema de atracción, nuestro problema para reclutar estos perfiles tiene más que ver con que los profesionales de este área no saben que pueden trabajar en el sector de las ONGs. Entonces, lo que tenemos que hacer es venir a foros como estos para darnos a conocer y para que sepan que tienen oportunidades también de trabajo dentro del sector humanitario. O sea, que vuestra forma de nutriros de este tipo de perfiles es acudir a este tipo de eventos y haceros conocer, ¿no? Efectivamente, acudir a este tipo de eventos o tener relaciones con centros de formación para que la gente entienda que el trabajador humanitario no es solo un voluntario, somos trabajadores altamente cualificados, altamente especializados y con un salario, por supuesto. ¿Y sentís ayuda del sector en la búsqueda de estos perfiles o es algo todavía un poco aislado que efectivamente, como tú comentas, no es tan conocido y se piensa pues, que al final en una ONG no hay este tipo de perfiles? Bueno, yo creo que hay muchos tipos de ONG. Yo estoy hablando de las organizaciones internacionales ya con un volumen muy grande, ¿no?, de actividad y efectivamente todas estamos ya en este proceso. Nosotros hemos encontrado un problema a la hora de encontrar estos perfiles cuando intentamos utilizar herramientas de predictivas, ¿no?, con alguna compañía que nos ha venido ofreciendo servicios, y es que los algoritmos que se están trabajando no machean todavía las características del trabajador humanitario. Entonces, bueno, abro aquí una ventana de negocio para todos vosotros para que empecéis a pensar en esto, porque es verdad que notamos ciertas carencias a la hora de poder usar herramientas y técnicas que en otros sectores sí que se están usando ya. ¿Cuál creéis que es la importancia en la combinación entre hard skills y soft skills en este tipo de perfiles analíticos, Big Data? Yo creo que en todo perfil la combinación de unos conocimientos hard o técnicos buenos con una capacidad de relación y una transversalidad, sobre todo, ¿no? Salirte más de tu papel de yo analizo estos datos pero no sé qué significan. Si eres un poquito más transversal siempre puedes aportar un poco más y nosotros vemos que son los perfiles que están buscando las empresas, sobre todo porque ahora encontrar a alguien con 5 años de experiencia en la última tecnología de Big Data
es imposible porque no existía hace 5 años, ¿no? Entonces hay que mirar ya otra serie de factores y las soft skills son una de ellas. Estupendo. ¿Nacho? Sí, por mi parte, yo diría que hoy es todavía más necesario, no solo por... digamos que hay una tendencia también en el mercado a trabajar, a que los equipos trabajen de una forma más, en entornos más colaborativos, más agile, con lo cual la interacción, las capacidades de comunicación, un montón de habilidades es que son más necesarias que antes, ¿no? A lo mejor antes un científico podría estar un poco más, un arquitecto, lo que fuera, podría estar más aislado, pero se da cada vez más que haya estos equipos squad donde se requiere de socializar, de empatizar, y entonces las habilidades son fundamentales. Pedro, sí, yo así muy resumido y lo comentamos, ¿no? O sea, al final prefiero que tenga unos soft skills muy adecuados a que tenga un poco más de conocimiento técnico, que ese lo va a poder adquirir, y lo otro es más difícil, ¿no? Enfocado a la parte de formación que hablábamos anteriormente, ¿no? Pero se busca al final, más... efectivamente, se está trabajando cada vez más en equipos, la relación con el cliente, porque no olvidemos que lo que estamos cada vez en la parte de datos es trabajando más con el área de negocio, no son áreas, no trabajamos con el área técnica como otros equipos de desarrollo, ¿no? O sea, en esto cada vez más estamos impactando en los procesos de negocio con los algoritmos, ¿no? Y entonces hablas con negocio y tienes que tener gente que tenga esa interlocución con negocio, que no es lo mismo que con el área técnica, ¿no? Sepa comunicarse sobre todo, ¿no? Porque estamos hablando de que son perfiles muy técnicos y hay veces que a cualquiera nos hablan y, por ejemplo, Nacho y tú lo podéis entender, pero yo creo que Sara, Rodrigo y yo nos quedaríamos un poco así. Sara, ¿quieres añadir algo? Yo añado que las soft skills son muy importantes, pero para mí es fundamental también la agilidad en el cambio. Ahora mismo todos nuestras operaciones cambian diariamente, el sector cambia diariamente, la tecnología cambia diariamente y necesitamos gente que tenga esa capacidad y esa voluntad de cambio, porque no todo el mundo tiene la voluntad. Puede tener la capacidad, pero hay que tener también la voluntad de cambio. Perfecto. Y por último, para finalizar, porque creo que Luis ya se está preparando para presentar al siguiente ponente, me gustaría que todos me hicierais un pequeño apunte a una última pregunta muy brevemente, ¿vale? En cuanto al papel predictivo de los recursos humanos actualmente. ¿Vosotros creéis que el Big Data actualmente lo permite o que es el futuro y todavía hay mucho por trabajar en este aspecto? El Big Data necesita de muchos datos para sacar conclusiones. En ciertos aspectos de los recursos humanos hay muchos datos, en otros hay menos y se está trabajando en ellos. Yo creo que hay ciertos procesos, como el proceso de selección, en el que ya se están incorporando muchos datos y esa capacidad predictiva se empieza a ver. Hay otros procesos en los que todavía estamos todavía nos falta un poquito por llegar. ¿Pedro? Sí, efectivamente, yo creo que estamos abordando en el ámbito de los recursos humanos como las parcelas, ¿no? Se ha comentado además a lo largo de la mañana, ¿no? Al ir a buscar recursos, cuando se van, cómo es. Y yo creo, y en el caso de empresas como la nuestra, donde el activo son las personas, ¿no? Nos falta medir ese ciclo de vida, ¿no? Que ya se hace en otros ámbitos como en el marketing, pues el ciclo de vida de la persona desde que se incorpora hasta el que se va y qué aporta a la organización en la parte económica y en lo no económico, que yo creo que es otro mundo sobre el que podríamos hablar, ¿no? Cómo medir, y que se está tratando cada vez más de qué aporta una persona a la organización de lo que hoy nos está midiendo, y ahí nos queda bastante recorrido. Estupendo. Sara y Nacho, tenemos 30 segundos. No sé si queréis añadir algo porque Luis ya tiene que presentar al siguiente ponente. Muy rápidamente, solo decir que los recursos humanos no son, ya lo han dicho aquí a lo largo de la mañana, no son un silo aislado dentro de una organización. Nuestros datos tienen que valer para el resto de la operativa. Entonces se tiene que contemplar como un todo, y efectivamente queda todavía mucho por hacer. Sí, Nacho. Yo os pongo un ejemplo práctico. Nosotros lanzamos hace 3 meses un programa de reconocimiento interno, ¿no? Para valorar conductas excelentes de empleados. Pequeños momentos en los que dejan una marca a un empleado y le reconoce a cualquier otro. Eso al final nos está generando, desplegado en 6.000 personas, nos está desplegando del orden de unas 9.000 valoraciones por cada trimestre. Es un ejemplo de que son cosas que nos van a permitir cambiar el performance clásico a medida de las organizaciones, pero que queda también muchísimo camino a la hora incluso de capturar datos que estaban ahí, que nadie ha explotado y que son nuevas fuentes de riqueza para medir muchas cosas ya tradicionales.
Estupendo. Pues damos por finalizada la mesa redonda. Muchísimas gracias a los 4 por participar y nada, espero que os haya resultado interesante a todos vosotros.